Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellín. Hoy es miércoles 8 de mayo y comenzamos destacando las noticias más importantes de hoy. Los datos del paro se reducen en el mes de abril en el sector agrario por el comienzo de la campaña de la fruta y el sector servicios por la Semana Santa. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha presentado su programa electoral en Toledo para las próximas elecciones autonómicas con la presencia de Pablo Casado. Izquierda Unida destacó algunas de las propuestas de su programa electoral, el programa electoral de Izquierda Unida en el Museo Comarcal para reivindicar que siga abierto. Mario Artesero, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Ellín, hizo público su equipo con la asistencia de Carmen Picazo, candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha. Y el lunes se publicaron los datos de empleo del mes de abril. Desde la Unión General de Trabajadores se alegran de la subida, pero aseveran el carácter estacional y los contratos precarios. Bueno, los datos, como todo el mundo sabe ya, son datos positivos. La rebaja en la comarca son de 170 desempleados menos y esa bajada pues la protagonizan dos sectores fundamentalmente, el sector agricultura y el servicios. Lo que marca esta tendencia del desempleo, la evolución del desempleo, es que tiene un marcado carácter estacional. Obedece a campañas como la de Semana Santa, campañas vacacionales, que requiere de mano de obra sobre todo para la hostelería, y la agricultura, que empezamos en la zona pues distintas campañas, la de clareo de la fruta, y nos vamos a ir metiendo más en las campañas de recogida de la fruta y etcétera. Y por eso el sector de la agricultura tiene esa bajada tan importante. Lo que sí que vemos es, como siempre, el empleo que se está creando es precario, temporal, de baja calidad, bajos salarios. Con lo cual empezamos a reafirmarnos en lo que veníamos diciendo, que hay que cambiar las reglas del juego, cambiar la legislación que está ahora mismo, derogar las reformas laborales y poner en marcha una legislación que vaya enfocada a crear un empleo estable y de calidad. El crecimiento tiene que tener una base industrial fuerte, sobre todo en esta comarca hace falta pues ese empuje tecnológico, y para que cree ese empleo que necesitamos pues de forma urgente. Por eso ese color blanco-negro en esas cifras que a priori son positivas, pero que denotan ese tono gris que es la precariedad, la calidad en el empleo, la temporalidad y muchas veces la parcialidad involuntaria, que son los datos predominantes en la cifra de desempleo, no en este mes, sino en los últimos años desde que la reforma laboral se implantó, se impuso, y que supuso pues la denostación de los derechos laborales de los trabajadores en este país de forma muy notable. En este periodo electoral, desde las organizaciones de trabajadores reivindican que se habla poco de empleo o se utiliza con fines electorales. Demasiado poco se habla del empleo, y cuando se habla del empleo pues tenemos ahí pues un cierto tufillo a una utilización electoral. Creo que el empleo es una prioridad para cualquier sociedad y las condiciones laborales de los trabajadores deben ser prioritarias para cualquier gobierno. En el ámbito local sabemos que las competencias son las que son, pero se debe favorecer el crecimiento del municipio disponiéndole de las herramientas necesarias para un desarrollo industrial, como he dicho, que tenga una base fuerte. Y evidentemente, como decías, se habla demasiado poco. Todavía tenemos unas tasas muy grandes, superamos los 3.000 desempleados en la comarca. Creo que todavía no son unas cifras para colgarse medalla a nadie, sino todo lo contrario, para reafirmar el compromiso por el empleo y ponerse a trabajar junto con los agentes sociales que tenemos que ver con el empleo, empresarios, sindicatos y cualquiera que venga a echar una mano para elaborar las medidas necesarias para erradicar y contrarrestar esta lacra que sufren muchísimos trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo y además en muchos casos ya no cobran ninguna prestación ni subsidio. La tasa de cobertura en Albacete está por debajo del 50%, eso quiere decir que más de la mitad de los trabajadores en situación de desempleo no perciben ninguna prestación ni subsidio, y eso requiere también de medidas de choque contundentes que luchen precisamente para contrarrestar esa situación. Las previsiones de la evolución del empleo van ligadas a las campañas estivales para los próximos meses.
La evolución del empleo lo hemos seguido viendo durante los últimos meses y en estos meses estivales, coincidiendo las campañas agrícolas con la campaña estival de vacaciones, presuponemos que va a haber una creación de empleo, sobre todo en esos dos sectores, el sector servicios y el sector agricultura. Influirán positivamente en la creación de empleo, pero con un empleo de baja calidad, temporal y ajustado a las necesidades de esas campañas. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha presentado esta mañana su programa electoral en Toledo para las próximas elecciones autonómicas. Han tenido la presencia de Pablo Casado y Paco Núñez ha defendido algunas de sus medidas más novedosas. Habilitaremos una partida de 20 millones de euros dirigida exclusivamente a la creación de empleo estable, dirigida exclusivamente a las ayudas del 100% del precio de la contratación durante 6 meses en el primer año de contrato y durante 4 meses en el segundo año de contrato a aquellas pequeñas y medianas empresas que decidan contratar a un parado en Castilla-La Mancha. Y aprobaremos también una línea de ayudas de hasta 3.000 euros para aquellos jóvenes empresarios que quieran darse al autoempleo y que quieran iniciar una actividad profesional. Casado dedicaba unas palabras al candidato de Castilla-La Mancha. Alguien que desde muy pequeño ha sabido lo que es estar en una familia de clase media en la que ha tenido que colaborar en el negocio familiar mientras estudiaba y sobre todo que ha sabido cómo se gestiona en un ayuntamiento como Almansa, cómo se gestiona una diputación provincial. Y por eso ahora tiene la credibilidad y la fiabilidad de que cuando presenta un programa de gobierno cualquier elector puede ir a ver qué hizo en Almansa o puede preguntar qué impulsó como presidente de una diputación en Albacete. El candidato a la alcaldía de Ellín, Manuel Serena, presente en este acto, habla de las directrices que Paco Núñez tiene para Ellín. Las directrices de hoy realmente no nos pilla ninguno de sorpresa, porque es el discurso que está dando Paco Núñez desde hace ya unos meses. Lo que se ha visto reflejado hoy en el programa electoral es todo ese trabajo que lleva haciendo el Partido Popular en estos meses, de hablar con asociaciones, de hablar con colectivos, de hablar con empresas, de hablar con trabajadores, de hablar con toda la sociedad civil, se ha plasmado en un documento, y un documento que marca unas líneas claves, y a mí lo que me interesaba sinceramente es lo que nos afectaba a Ellín, qué medidas y qué partidas presupuestarias y qué ideas tenía Paco Núñez para Ellín, que muchas son las que yo ya había hablado con él, nuestro equipo había hablado con él, pero hay otras que me han gustado mucho porque van en la línea de lo que pensamos para Ellín. Te puedo decir varias, te puedo decir, por ejemplo, una que me ha gustado mucho es los planes de empleo. Las dos líneas básicas de los planes de empleo ahora, los dos objetivos principales, es una ayuda social durante 6 meses, un trabajador que tenga problemas económicos, que tenga un sustento vía los ayuntamientos, y luego la inserción laboral. ¿Qué problema hay? Que realmente el segundo objetivo de la inserción laboral se obvia. Realmente hay 6 meses que se trabaja en el ayuntamiento, luego lo normal, los trabajadores tienen una ayuda, otros 6 meses, otros 6 meses de trabajo. Paco Núñez lo ha orientado de una forma muy sencilla y es lo que pensábamos nosotros también que había que hacer. Hay que orientarlos para que la inserción laboral sea real. ¿Cómo? Asociándolo con la empresa privada. Que el plan de empleo esté ya desde el principio, los 6 meses, el trabajador trabaje para una empresa privada, vía autónomos o vía pequeñas empresas, y que de ahí la empresa conozca al trabajador y si funciona que se pueda quedar. Se queda con las medidas de Núñez, sobre todo del campo. El apoyo que da Paco Núñez, bueno, ya viene históricamente dándolo al campo, a nuestro campo, nuestras políticas de agua, las ayudas pensadas en la promoción del campo, la promoción también del medio natural, vía planes turísticos, vía ayudas para que la gente que vive del entorno rural pueda prosperar y pueda mejorar. Eso nos interesa mucho en Ellín y en nuestras pedanías. También destaca lo que hace falta en Ellín. Nosotros vamos a trabajar muy en la línea de lo que creemos que necesita Ellín. Ellín tiene que apostar por políticas de empleo, por políticas de reindustrialización, de aprovechar los valores, la importancia que tiene Ellín, que es su entramado económico centrado en la agricultura y centrado en la logística, en el transporte, aparte del comercio, de ser ese polo comercial, que se apoyen y que se aprovechen esas potencialidades que tiene Ellín para lanzarse y conseguir más empleo. Las políticas de Paco Núñez van centradas en esa línea. Tiene una línea de reindustrialización de zonas deprimidas que yo creo que va a ser muy útil en Ellín, y yo creo que nos va a servir, vamos, lo voy a hablar con él directamente, nos va a servir para conseguir eso que siempre se está hablando, de que el producto de Ellín, el producto agrario de Ellín, se consiga transformar en Ellín, darle valor añadido y genere empleo en Ellín. El candidato por
por Albacete a las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno destacaba de la intervención de Paco Núñez esto. Bueno, yo creo que hemos visto al presidente de Castilla-La Mancha, ¿no? Al presidente que va a salir elegido el próximo 26 de mayo, puesto que hoy hemos presentado esas 500 medidas muy concretas para la sociedad de Castilla-La Mancha, que son además el fruto del trabajo de más de 300 reuniones con colectivos y asociaciones de toda la región. Yo creo que este programa, que nace en el día de hoy de la mano de toda la sociedad castellano manchega, está pensado y está dirigido a gobernar nuestra región de la mano de la sociedad de Castilla-La Mancha. Entiendo que pues Paco Núñez ha hecho un resumen muy pormenorizado de todas esas cuestiones. Hasta 500 medidas están en su programa electoral, un programa electoral de 74 páginas que ya tenemos, los que vamos en la candidatura, y que lógicamente vamos a tratar de mostrar a toda la ciudadanía de la región, y en mi caso a la ciudadanía de la provincia de Albacete y sobre todo a la comarca de Llín y la Sierra del Segura, cuáles son esas medidas, porque vienen a solucionar muchos de los graves problemas que tenemos, sobre todo de empleo, de despoblación, de listas de espera, de educación. En definitiva, un compendio de medidas muy concretas que vamos a tratar de explicar a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de Llín, de su comarca y a todos los vecinos de la provincia de Albacete, para que confíen en esta candidatura, que yo creo que va a tener un liderazgo claro y va a tener un presidente de Castilla-La Mancha muy serio, muy formal, que va a cumplir con todos y cada uno de nosotros. La candidata a la alcaldía de Tobarra por el Partido Popular, Mari Carmen Martínez, decía esto de su visita a Toledo. Unas medidas fantásticas y que van a ayudar a desarrollar Castilla-La Mancha y sus municipios. Pues en la agricultura y en los autónomos. Me ha parecido las medidas muy bien de ayudar económicamente en todo lo que se pueda. Yo sí que sé que el pueblo necesita un cambio, que el Partido Popular tiene mucha ilusión, tiene medidas muy buenas. El día 14 es la presentación de la candidatura y vamos a presentar el programa, y yo creo que van medidas para desarrollar a Tobarra. Agricultura y participación. Izquierda Unida presentó algunas de las propuestas de su programa electoral para las próximas elecciones municipales en el Museo Comarcal. La número 4 de la lista, María Dolores Moreno, definió al candidato y el programa. También se dirigió a los votantes que lo hacen por primera vez. Frente para ocupar la alcaldía a Javier Morcillo, así como el compañerismo, la ilusión, las ganas de generar un cambio, el saber-faire del resto de compañeros que conforman la candidatura. Por otra parte, destacable es el papel del silencio. Ese silencio, gradualmente, a lo largo de las décadas, se ha traducido en votos. Estos silencios están vinculados a una idea que está ligada a la disconformidad y se plasma en espacios o simplemente se reprimen. Por tanto, os aliento a pronunciaros, a premiar a quien impulse, promueva las medidas para que no nos estanquemos. En este sentido, al hilo de lo comentado, la candidatura de Izquierda Unida es la fuerza de la ilusión, con lo que podemos transformar muchas ideas y forjar sueños. Aspectos para mejorar la vida del ciudadano, no dejando a nadie al margen, importantísimo. Juventud, nuestros mayores, trabajadores. Javier Morcillo presentó este programa en el Museo Comarcal para reivindicar que siga abierto. Nosotros apostamos desde Izquierda Unida porque este museo siga abierto. Apostamos porque este museo siga teniendo la actividad que ha tenido hasta la fecha. Creo que el Museo de Semana Santa es algo también complementario, algo que hemos luchado los ellineros y ellineras en los últimos años, pero también tiene un valor añadido que cuando la gente venga a Ellín pueda visitar el Museo Comarcal como ha podido hacer en los últimos años. Y tiene mucho sentido, por eso decía antes, el hacer esta rueda de prensa aquí y hacer nuestra presentación aquí, porque el museo creo que da para muchas cosas, independientemente de que tenemos un archivo que hay que modificar de sitio. Creo que una de las joyas que tenemos o hemos tenido hasta hace muy poquito, porque realmente ahora tenemos el parque arqueológico, tenemos muchas cosas, ha sido el Museo Comarcal, y tenemos que poner en valor sobre todo este Museo Comarcal, que ha servido de miles y miles de visitantes, y digo más, ha servido incluso de oficina de turismo durante mucho tiempo. Otras dos de las propuestas que presentaron fue la necesidad de que Ellín tenga un auditorio y una biblioteca nueva. Para poder desarrollar diferentes actividades que hasta este momento no se han podido desarrollar. Tenemos que dar la enhorabuena sobre todo a la Asociación del Teatro Victoria, sobre todo porque en ella, con esa asociación, hemos podido desarrollar actividades concretas. Para nosotros,
la paralización de lo que fue el Palacio de Todas las Cosas en su momento, creo que es un tema a retomar entre la Junta y el Ayuntamiento de Ellín. Pensamos que la próxima legislatura es la de acabar el Palacio de Todas las Cosas, pero con un enfoque diferente, con un enfoque de lo que hace falta en Ellín. Y en Ellín hace falta dos cosas fundamentales: una biblioteca y un auditorio. Aspectos que, según los técnicos, en el avance que tiene en estos momentos la obra, son necesarios para Ellín, y que pensamos que es uno de los proyectos no estrellas, pero sí fundamentales y básicos de nuestro programa electoral. También habló de la necesidad de espacio para las asociaciones que lo necesiten en Ellín. Realmente para las asociaciones y colectivos de Ellín, que se les ha quedado pequeño su local. Me estoy refiriendo pues a asociaciones como la de autismo, la Asociación de Cofradías y Hermandades. Hay asociaciones que nos están pidiendo más espacios, más lugares donde poder desarrollar. Nosotros siempre hemos dicho que el centro de higiene es un centro que está en un lugar ubicado céntrico de Ellín, es un lugar donde en un momento dado se cedió a los sindicatos para montar un centro de formación, se volvió a quitar bajo mandato del Partido Popular en su momento, y lo que es necesario es que ese centro tenga una utilidad. Yo he escuchado al candidato del Partido Popular y coincido con él en que en Ellín es necesaria una biblioteca, pero creo que nos tenemos que sentar y ver cuál es el lugar más idóneo y sobre todo las infraestructuras que tenemos, cómo las podemos repartir. Mario Artesero, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Ellín, presentó a su equipo con la presencia de Carmen Picazo, candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha. Define su lista como ganadora para saber gestionar. Bueno, como ya he dicho alguna vez, esta es una lista que hubo que forjar en poquito tiempo, pero la suerte que hemos tenido es que las personas a las que llamábamos, a las que se le hemos propuesto con tan poco tiempo, nos han dicho que sí, se han sumado a este proyecto de Ciudadanos, y la verdad es que yo la calificaría como una lista ganadora, una lista que realmente está configurada no para ganar las elecciones, sino una lista para gestionar, para saber gestionar la responsabilidad del Ayuntamiento de Ellín los próximos 4 años. Desgranó algunas de las líneas más importantes de su programa, como generar empleo. Un programa sustentado sobre todo todo programa electoral tiene muchas cosas. Nuestro programa sobre todo está sustentado en 3 pilares fundamentales. El primero es cómo generar trabajo en Ellín. Creemos que Ellín es una localidad, es una zona que últimamente está muy deprimida con el tema del empleo. Y nuestro plan de gobierno, el eje central es cómo conseguir generar ese trabajo, ese empleo en Ellín. Lo vamos a basar en 3 acciones. La primera, potenciar y desarrollar el emprendimiento en Ellín, dar facilidades a aquellas personas que quieran poner su negocio, ser autónomos. Queremos crear una oficina de emprendimiento para que las personas que quieran abrir un negocio no tengan que perderse en un mar de burocracia, de permisos, que puedan gestionarlo todo en una sola sala, en una sola oficina y en 24 horas. También potenciar la transformación agropecuaria. También potenciar la transformación agropecuaria. Creemos que es un sector en el que Ellín es y puede ser muy puntero. Tenemos grandes productos agropecuarios, productos que se van como materia prima fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestra provincia, y nosotros lo que queremos hacer es que se vayan pero transformados, crear aquí una industria de transformación agropecuaria, y eso se hará dando unas condiciones muy buenas a aquellas empresas. A mí me haría muy feliz que vinieran empresas de fuera a colocarse en Ellín, pero me haría todavía más feliz que surgiera gente de Ellín, cooperativas, que quisieran poner esas empresas, esas plantas de transformación aquí en Ellín, y para todos ellos les vamos a dar unas condiciones muy buenas y muy especiales. El turismo es uno de los puntos que incorpora en este programa. Es muy importante la potenciación del turismo en Ellín. Ellín es la puerta de toda la parte de la Sierra del Segura, que es una de las zonas más bellas de Castilla-La Mancha, que puede atraer mucho y que atrae de hecho mucho turismo rural. Tenemos 3 pantanos, tenemos una zona estupenda. Y luego además tenemos un patrimonio histórico y artístico que pensamos que está poco explotado. Tenemos el Tolmo de Minateda. Yo tengo una muy buena amiga ella es arqueóloga, he trabajado en Altamira, y hace poco me dijo que
no tenía mucho que envidiarle nuestro tolmo de Vinatera a las cuevas de Altamira. Entonces creemos que debemos potenciar esto, como también el patrimonio histórico de Ellín, el casco antiguo. Y en esa parte va a estar también basado nuestro programa de gobierno: potenciar el turismo en Ellín, revitalizar los pantanos, revitalizar el Raval. Una de las ideas que también incorpora es crear un vivero de empresas que albergue oficinas para emprendedores en el edificio de la Maternidad. Un vivero de empresas. Estamos viendo un edificio que a nosotros nos parece muy bueno, muy bonito y muy emblemático, que es el edificio de la antigua Maternidad, que en su momento se quiso poner una biblioteca, pero se veía que el edificio estaba viejo para aguantar el peso de los libros y que solo podía albergar oficinas. Pues entonces lo que nosotros queremos es que ese edificio albergue oficinas, pero para emprendedores, para aquellas personas que quieran ponerse como autónomos, puedan tener un despacho, una zona de trabajo a coste mínimo y pueda empezar su andadura como profesional autónomo sin los costes que en este momento tienen, y así puedan incorporarse al mercado laboral en poco tiempo. En cuanto a posibles pactos postelectorales, el candidato decía esto. Es cierto que nos presentamos 7 grupos. Yo creo que en la historia de la democracia de Ellín no se han presentado nunca tantos grupos. Entonces, es verdad que a priori parece difícil pensar en mayorías absolutas. Sería demasiado pronto para hablar de posibles pactos. Lo que sí puedo adelantar es que si queda un panorama, si las urnas no dan ninguna mayoría absoluta, entonces llegará el momento de negociar, de reunirnos las distintas agrupaciones, sobre todo las que más votos, las que más concejales saquen, y será el momento de poner los planes de gobierno encima de la mesa y negociar qué es lo mejor para Ellín. En este momento yo no sería demasiado pronto para decir a quién podemos tender la mano y no, porque, por ejemplo, uno de nuestros planes de gobierno es fomentar el turismo en Ellín. Si, por ejemplo, una de las agrupaciones con las que nos sentamos, con las que nos ponemos a negociar, no llega con nosotros a un acuerdo en la hora de potenciar el turismo en Ellín, o nosotros una de nuestras que queremos hacer también es crear un centro de formación con certificado de profesionalidad inclusivo para que las personas de todas las capacidades puedan acceder al mercado laboral. Si no nos apoyan en eso, una agrupación sería muy difícil llegar a un acuerdo con ella. Entonces, no puedo dar nombres, pero sí que puedo decir que negociaremos para que se haga lo que se haga, sea lo mejor para Ellín. La candidata a las Cortes Regionales vino a apoyar esta candidatura. Venimos a apoyar a Mario, a presentar su candidatura hoy, porque se va a presentar en Ellín, porque va a ganar Ellín, y el día 26 de mayo Mario va a ser el futuro alcalde de Ellín. Estamos totalmente convencidos porque tenemos un proyecto ganador, tenemos las mejores soluciones para los problemas que tiene Ellín. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, pero somos profesionales. Mario es un profesional que lo va a hacer magníficamente. Pedimos el apoyo en su día de los ellineros y vamos a ver muy buenos resultados el día 26, y para mí es un auténtico placer estar en Ellín y poder apoyar a Mario aquí y en cualquier acto y en todos los que tengamos en campaña, que vamos a compartir varios, y nos veréis mucho por Ellín. Y contestaba esto a la pregunta de qué hará desde las Cortes por Ellín. Empezamos a hablar de mejoras, te puedo hablar de sanidad, te puedo hablar de educación, te puedo hablar de infraestructuras. Esta tierra necesita un impulso y una modernización, y es que es lo que le vamos a dar. Nosotros pedimos a los ellineros que confíen en nosotros, porque somos profesionales, porque tenemos ilusión, porque vamos a mover esta tierra y le vamos a dar las oportunidades que durante 40 años otros no se las han dado. Nosotros creemos en nosotros, en nuestras posibilidades y también en los ellineros, y queremos contar con ellos. Por eso tienen que apoyarnos y sabemos que lo van a hacer. Y llega el momento de conocer la información meteorológica para mañana jueves 9 de mayo, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Intervalos de nubes altas mañana por la mañana de nuevo en la provincia de Albacete, aunque por la tarde veremos también algunas nubes de evolución. Además, mañana jueves soplará un viento del oeste y del suroeste y tenemos temperaturas mínimas que descienden, excepto en el sur, máximas que se mantienen. Amaneceremos con mínimas que irán desde los 12 grados de Almansa o Alcaraz hasta los 16, la temperatura mínima más alta mañana de madrugada en Ellín, y alcanzaremos unas máximas de unos 21 grados en Alcaraz, 22 en Chinchilla, 23 en La Roda, 25 en Elche de la Sierra, 26 en Albacete capital, 27 en Almansa y 28, la temperatura más alta un día más mañana en Ellín. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hasta aquí la información más destacada del día de hoy. Más información mañana a las 9:30. Gracias por su atención y que sigan felices.